es Blanca González y vengo a esta comisión en nombre de la Internacional Demócrata de Centro a dar testimonio de la situación de mi hijo encarcelado. Soy la madre de Normando Hernández González, un joven de 35 años, condenado a 25 años de prisión por expresar sus opiniones políticas y ejercer el periodismo independiente en Cuba. Mi hijo fue encarcelado el 24 de marzo del 2003. Desde que fue detenido fue sujeto a largos interrogatorios. A menos de un mes de su detención, fue juzgado sin las menores garantías procesales, en un juicio sumario en el que ni siquiera hubo tiempo de preparar una defensa y en el cual las alegaciones de la Fiscalía no pudieron ser probadas. El único delito que mi hijo ha cometido ha sido el de pensar libremente y expresar sus ideas como joven que quiere un futuro mejor para su país. Después de la sentencia, fue enviado a la prisión de Boniato en Santiago de Cuba y luego a 700 kilómetros de su lugar de residencia en Camagüey a la prisión Kilo 5,5 en Pinar del Río. En esta prisión fue confinado en celda de aislamiento, sin electricidad ni agua potable. A ese lugar, cada 3 meses, ha tenido que viajar su esposa y su pequeña hija, que solamente tenía 1 año de edad cuando él fue encausado. Por no querer vestir un uniforme humillante de preso común, que ni siquiera los reos comunes lo visten, lo han golpeado. Ha permanecido más de 90 días en celdas de castigo, sin comunicación con su familia ni con ningún ser humano, y ha sido luego transferido a un destacamento de presos comunes, tuberculosos y de alta peligrosidad. Señor presidente, mi hijo era un hombre sano cuando entró a prisión y hoy es un hombre enfermo, al punto de que en estos momentos han tenido que transferirlo a un hospital porque presenta positiva la prueba de la tuberculosis. Además, mi hijo padece de una deficiencia en la absorción de los alimentos, de manera que ha bajado considerablemente de peso corporal. En innumerables ocasiones le han condicionado la atención médica, las visitas familiares y la atención religiosa. A que mi hijo se retracte de sus ideas y se una al llamado plan de reeducación, que no es más que un sistema de adoctrinamiento político. Mi hijo se ha negado. Lo acusan de ser un enemigo del Estado, de poner en peligro la independencia y la soberanía de Cuba. Y él lo único que ha hecho es expresar sus puntos de vista de forma cívica y no violenta. Se ocupaba de informar a la población sobre las noticias que la prensa cubana no publica, pues en los medios de comunicación cubanos no existe un solo espacio para que aquellos que no comulgan con las políticas oficiales expresen sus ideas. Señor presidente, mi hijo es uno de los cientos de presos políticos que en Cuba extinguen largas e injustas condenas. Pido que esta comisión tome en cuenta el alto precio que los activistas de derechos humanos y sus familias tienen que pagar en Cuba por defender sus derechos y su dignidad. Pido respeto a los derechos humanos en Cuba y el cese de la represión política. Pido la libertad de todos los presos políticos cubanos y el paso a una verdadera transición hacia la democracia en Cuba. Muchas gracias. I apologize for the interruption.